Grabando. Bien, vamos a compartir pantalla. El otro día estábamos viendo la clasificación de los tributos, ¿verdad? Estábamos viendo que los tributos se clasifican, por ejemplo, en impuestos, en tasas, en contribuciones especiales y se clasifican también en patentes municipales, ¿verdad? Esa es la clasificación de los tributos. Bien, pero veamos qué es cada uno de ellos. Es muy importante que ustedes sepan diferenciar de uno con el otro, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es una tasa? Como pueden ver, dice que son contribuciones económicas que hacen los usuarios en un servicio prestado por el Estado, la gobernación o la alcaldía. Fíjense que dice, la tasa no es un impuesto, sino es el pago que realizamos por la utilización del servicio, ¿verdad? Si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. Como por ejemplo, ¿qué? A ver, la tasa por el uso de la carretera, lo que se paga en la tranca, ¿no? ¿Sí o no? Si por ejemplo yo me dirijo de aquí a Cuatro Cañadas, en la tranca de Pailón, tengo que pagar mi tasa, ¿sí o no? Entonces, si es que, ¿por qué? Porque estoy utilizando la carretera, ¿verdad? Entonces, en función a eso, es que la tasa se paga cuando utilizamos el servicio, ¿ya? Pero, ¿qué nos dice el Código Tributario? Fíjense que ya empezamos a también leer el Código Tributario, ¿no? En su artículo 11 dice que las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas del derecho público, ¿verdad? Pero ¿por qué dice cuyo hecho imponible consiste en la prestación? El hecho imponible, cuando hablamos de hecho imponible en esta materia, estamos hablando, por ejemplo, de que es cuando nace la obligación de pagar el tributo. Ese es el hecho imponible. En este caso, ¿verdad? La obligación de pagar este tributo o esta tasa nace cuando utilizamos el servicio, ¿verdad? Entonces, fíjense, a diferencia de un impuesto, el impuesto se paga cuando nosotros compramos o vendemos un producto, ¿sí o no? En cambio, la tasa es cuando utilizamos el servicio, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles tasas tenemos? La tasa postal de correo, que ahora ya no se utiliza tanto como antes, ¿verdad? Algunas empresas siguen utilizando los correos por si acaso. La tasa municipal de uso del teleférico que hay en La Paz, la tasa fiscal de rodaje, ¿verdad? Lo que les decía, por lo que se paga en las trancas, ¿no? Esa es la tasa fiscal de rodaje, ¿ya? Es cuando utilizamos una determinada carretera, ¿no? La tasa municipal por servicio de estacionamiento, la tasa de alumbrado público, la tasa de aseo urbano, la tasa de alcantarillado sanitario. Fíjense, por ejemplo, que es cuando usamos el servicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes viven en el campo, por decir, y no tienen alumbrado público? ¿Será que van a pagar la tasa por el alumbrado público o no? No, No, no No, vamos a no pagarlo. se paga porque no usan el servicio. No hay luz, nada. Exacto, por ejemplo, la tasa de aseo urbano. La tasa de aseo urbano viene en la factura también, ¿verdad? En la factura de luz. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no tienen ese servicio, ¿verdad? Y no tienen el camión de aseo, obviamente pues que no les van a cobrar, ¿no? La tasa de alcantarillado sanitario, por ejemplo, viene en la factura de agua, que se paga en base al consumo de agua, ¿ya? Es lo mismo. ¿Qué pasa si es que no tienen ustedes el servicio de alcantarillado sanitario en el lugar donde viven, específicamente en su calle donde viven? Si no tienen el alcantarillado sanitario, obviamente que no les van a cobrar el servicio de alcantarillado. Entonces, por eso es que tienen que aprender a diferenciar que la tasa se paga cuando se utiliza el servicio, ¿ya?
Si no utilizamos el servicio, no pagamos. A Un diferencia, servicio público sería, ¿no, Lice? exacto. A diferencia, por ejemplo, de el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Si ustedes tienen un inmueble, ¿verdad? Pagan su impuesto por ese inmueble todos los años, ¿verdad? Independientemente de que ese inmueble esté ocupado o no esté ocupado. Hay sus pequeñas diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, la tasa es por un servicio que si utiliza, le cobran. Si no utiliza, no le cobran. En cambio, el impuesto a la propiedad de bienes, de una vivienda, de un terreno, independientemente del uso que usted le dé, igual tiene que pagar el impuesto, ¿ya? También pasa lo mismo con el impuesto a la propiedad de bienes automotores que nos cobra la alcaldía. Pasa lo mismo. Si por decir ustedes tienen un vehículo, tienen que pagar un impuesto por tener ese vehículo. Se llama impuesto a la propiedad de bienes de vehículos automotores. Ahora, ¿qué pasa si su vehículo, por ejemplo, ya no sirve? Mientras usted no haga el trámite de baja en la alcaldía, usted le sigue cobrando a la alcaldía el impuesto. Así su vehículo tenga 30 años y ya no sirva y esté en toco. Igual tiene la obligación de pagar, ¿ya? Entonces, tienen, fíjense, sus pequeñas relaciones, ¿no? Ahora, veamos qué son las contribuciones especiales. Son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio, ¿verdad? O el aumento de valor de los bienes como consecuencia de la realización de las obras públicas o la ampliación de servicios. Fíjense entonces, ese es otro tributo que también nosotros cancelamos, ¿verdad? Que es por el aumento que nos da, con el que nos beneficia la alcaldía o el estado o la gobernación en la construcción de mejoras para el lugar donde vivimos. Por ejemplo, si ustedes viven en una calle de tierra, ¿verdad? Y después pasa la alcaldía y les asfalta su calle, ¿no? Entonces fíjense que automáticamente el valor de su bien va a aumentar. Entonces, fíjense que por ese motivo es que le cobran un poco más en el impuesto de su vivienda. ¿Por qué? Porque está siendo beneficiado por el Estado, ya que le han asfaltado la calle, por ejemplo, ¿no? A eso se le llaman contribuciones especiales, ¿ya? Por eso dice el artículo 12 del Código Tributario, estas contribuciones son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador el beneficio derivado de la realización de determinadas obras, ¿verdad? Entonces, fíjense que es en ese sentido que se denominan contribuciones especiales, ¿ya? A diferencia de las patentes municipales, que este es muy interesante, que lo van a ver en su día a día de aquí en adelante. Son tributos que tienen como hecho generador la autorización que conceden los municipios para la realización de actividades económicas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa, ¿verdad? Ustedes tienen que también tramitar su patente de funcionamiento, su licencia de funcionamiento en la alcaldía para que su negocio esté legalmente establecido, ¿ya? Es la autorización que le da la alcaldía para que usted pueda desarrollar una actividad económica. Si usted no tramita su patente municipal en la alcaldía, entonces su actividad económica estaría desarrollándose de manera ilegal. ¿Se dan cuenta cómo entonces es que nosotros los contadores tenemos que saber de cómo tenemos que trabajar legalmente? Seguramente ya escucharon ustedes hablar de que si ustedes tienen una empresa que no tramita su NIT, está evadiendo impuestos, ¿sí o no? Si no factura, está evadiendo impuestos. Eso es trabajar de manera ilegal. Casado con eso,
de la mano tenemos las patentes municipales, que si usted no tramita su patente municipal para su empresa, ¿verdad? Entonces, quiere decir que está trabajando de manera ilegal. ¿Por qué? Porque no tiene la autorización de su alcaldía para desarrollar su actividad económica de manera legal, ¿ya? Y por si acaso, cuando van y tramitan su patente de funcionamiento, su patente municipal, la alcaldía realiza ciertos procedimientos para poder llevar a cabo en la otorgación de su patente municipal. Por si acaso ellos, no es nomás ir y decir, bueno, yo quiero mi patente, ¿cuánto cuesta? 100 pesos, tome, deme. No, ellos van a verificar de que usted cumpla con los requisitos mínimos de funcionamiento. Por ejemplo, si por decir usted tiene una farmacia, usted quiere poner una farmacia ahí en su casa, la alcaldía para darle su patente va y manda a un inspector para que verifique si es que el lugar es idóneo para que exista ahí la farmacia, ¿ya? También verifica de que al ladito de usted no haya otra farmacia, ¿ya? Entonces tienen ellos ciertos requisitos para que uno pueda colocar cierto negocio en el lugar que uno quiera, ¿ya? Hay sus ciertas condiciones, por si acaso, para que se enteren, ¿ya? De que, por ejemplo, el ambiente en el que usted va a poner su farmacia sea adecuado. Cuidado que quiera poner una farmacia cerca, por decir, de el depósito de basura, ¿no? Tiene su cierta normativa que tiene que cumplir. Por ejemplo, un restaurante. Si usted quiere colocar un restaurante, la alcaldía manda a un funcionario a verificar de que cumpla ciertos requisitos de salud, ¿verdad? Por ahí quieren colocar un restaurante en un mercado donde al ladito está el baño, por decir, y quieren que ese restaurante funcione legalmente, la alcaldía debería observarlo y no darle su patente de funcionamiento. ¿Mm? Entonces, son situaciones que ustedes tienen que saber de cómo tiene que funcionar, ¿ya? Por ejemplo, es prohibido que existan boliches, como se dice, cerca de los colegios, a ciertos metros a la redonda, prohibido que existan lugares donde se expendan bebidas alcohólicas, ¿verdad? Sería una irresponsabilidad de la alcaldía otorgar una patente municipal a un negocio de expendio de bebidas alcohólicas que esté cerca de una unidad educativa, ¿ya? Son ciertas condiciones que la alcaldía le pone para poder otorgarle su licencia de funcionamiento. Por eso es importante que tramitemos nuestra licencia de funcionamiento si queremos que nuestra empresa funcione de manera legal. ¿Y qué pasa si la alcaldía hace alguna verificación en su zona y detecta que usted no tiene licencia de funcionamiento? Se lo clausura el negocio, ¿ya? Pasa lo mismo con impuestos internos. ¿Qué pasa si impuestos internos hace una verificación por su zona y verifica que usted no emite factura? Le clausura el negocio. O si verifica de que no tiene NIT, que está funcionando ilegalmente, se lo clausura el negocio, se lo cierra, le saca una multa. Y son multas fuertes, por si acaso, ¿no? Lo mismo pasa con la alcaldía, ¿ya? Hacen verificaciones, hacen batidas, de que usted los productos, si puso una tienda para vender algo, de que esos productos no estén vencidos. ¿Mm? Si usted empieza a vender productos vencidos, la alcaldía le clausura el negocio y le saca una multa. ¿Mm? Y deja de funcionar durante bastante tiempo. Así es que por eso es importante que ustedes sepan que existen este tipo de licencias otorgadas por las alcaldías para que nuestros negocios funcionen legalmente, ¿ya? Esas son las famosas patentes municipales o también las conocemos como licencia de funcionamiento. Ahí está. ¿Qué nos dice el Código Tributario? Las patentes establecidas conforme a la Constitución, ¿verdad?
es el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Está escrito en el Código Tributario. No es algo, por ejemplo, que la alcaldía haya creado para cada municipio. ¿Y qué pasa si en mi municipio, mi alcaldía, por decir, no exige esa licencia de funcionamiento? No está cumpliendo con su deber de exigir, pues, ¿no? Porque no es algo que hayan creado cada alcaldía. Ah, bueno, en Santa Cruz sí, porque es grande. En los pueblos no, porque son chicos y los alcaldes, pucha, no exigen. No, esto está establecido en una ley, en la ley 2492, que es el Código Tributario, que su artículo 9 dice de que se tiene que tramitar esta licencia de funcionamiento, ¿ya? Para la realización de las actividades económicas. Bien, ¿qué ejemplos tenemos de patente municipal? La patente de funcionamiento, o también la conocemos como licencia de funcionamiento. La patente de espectáculos públicos, esa está relacionada a las empresas que realizan espectáculos públicos. Por ejemplo, las empresas que hacen conciertos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de que si usted es una persona que invierte en conciertos, en traer artistas, tiene que tener una patente municipal para poder realizar esta actividad. Es la patente de espectáculos públicos, que tiene también sus condicionamientos, ¿ya? La patente de publicidad y propaganda. La patente de extracción de agregados para la construcción, ¿verdad? Que eso tienen que tramitar las empresas extractoras de áridos, ¿no? La patente de conversión de carne animal en alimento. Fíjense entonces que la alcaldía, cada municipio otorga ciertas patentes en función a las actividades que se dediquen las empresas, ¿ya? Para cada tipo de empresa tiene su cierta particularidad, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quisiera escucharlos también, a ver.